y puedes ver lo que ellos escriben. Perfecto, pues buenos días. Disculpen el retraso, pero siempre estas logísticas a distancia tienen sus retos tecnológicos. Soy Carolina Romero, soy la coordinadora ejecutiva del CLEAR. Estoy muy contenta de poder estar, aunque sea remotamente, con ustedes. Les cuento un poco de mí. Hace 2 años me integré al equipo del CLEAR. Estuve los últimos 10 años desde su creación en Coneval. Por ahí seguramente ya tienen clarísimo el Consejo Nacional de Evaluación aquí en México y su quehacer en el ámbito público y en el ámbito de medición de pobreza y evaluación. Y por ahí ya sé que han platicado con Tania, que han tenido otras experiencias desde el Consejo. Y bueno, ahora desde CLEAR, pues muy feliz de poder estar en esta sesión. Es una sesión muy pesada, la vamos a hacer más como tipo guía y más en esta plataforma virtual. Es una sesión que a mí me gusta hacer como muchos ejercicios prácticos, pero bueno, la ajusté para que no sea tan pesada y que los ejercicios se los lleven más bien a casa o a sus trabajos a manera de aplicación real si están en este momento contratando alguna evaluación o escribiendo un anexo técnico, términos de referencia. Así que mi intención será que sea lo más ágil y estaré explicando esta sesión y viendo el chat, tendrá sus retos. Si de repente mi voz o la velocidad en la que estoy hablando no es la adecuada, por favor ahí mándenme un mensajito y estaré como más atenta a que me escuchen bien y que todo quede súper claro. ¿Estamos todos listísimos? Parece que sí. Por lo menos ya varios me escribieron que sí. Pues iniciemos. La primera pregunta, esta manera de reflexión, es saber cómo contratamos o cómo nos contratan o cómo pensamos una consultoría o un diseño de una evaluación bajo los términos de referencia o un anexo técnico, ¿no? Esa es la intención de esta sesión. Y cuando queremos contratar una consultoría o nos piden escribir unos términos de referencia, pues la primera pregunta que hay que hacernos es, pues, ¿qué son unos términos de referencia o en su caso anexo técnico, ¿no? Que viene siendo lo mismo. Entonces nos pensamos que son las reglas del juego, ¿no? Es este documento donde ponemos todas las reglas del juego para hacer una evaluación que queremos contratar. A ver, esperen, me voy a poner esto. No es necesario que sea como de demás, si quieres en el cuello está perfecto. Muchas gracias. Listo, perdón, esto es para la sesión en inglés. Entonces, estas reglas del juego nos permiten, por un lado, tener un lenguaje común de lo que estamos pensando y lo que queremos que un consultor o a veces nosotros mismos queremos obtener de una evaluación, cuáles son sus alcances, cuáles son sus tiempos. En un término de referencia o en un anexo técnico debe venir todas estas reglas del juego para que el producto que recibamos o el producto al que nos contrataron sea y cumpla las expectativas de la evaluación de información que queremos obtener. Pues el mercado de evaluación ha crecido en los últimos años en la región y entonces era, pues contraten evaluaciones, pero ¿cómo las contratamos? ¿No? Más allá de la parte administrativa, es ¿qué les pido? ¿No? Entonces, evidentemente hubo esta necesidad de escribir, de pensar, de reflexionar los términos de referencia para poder contratar las evaluaciones que se estaban poniendo en marcha, ¿no? Entonces, pues el reto era importante porque no todo el mundo sabía escribir anexos técnicos más en el concepto administrativo y no tanto hacia el contenido de los resultados y la información que queríamos obtener. Entonces, pues este es mi saque. No sé si todos, como no los puedo ver, no puedo identificar claramente las edades de los que están aquí. Es una película viejita. ¿Alguien se acuerda de esta película de Al Diablo con el Diablo?
pues esta película era este reto entre lo que pide alguien, ¿no? Está este chavo que se encuentra con el diablo, que le dice, te voy a conceder unos deseos, dime qué quieres y yo te los cumplo. Y él pedía cosas que le parecían muy lógicas cuál era el resultado final. Y el diablo, que le ponía todas estas trampas, pues interpretaba de cierta manera el deseo o lo tomaba muy textual, y entonces el resultado del deseo no era el esperado. Y esto generalmente pasa en las evaluaciones cuando los términos de referencia no son consistentes, no son claros, no tienen un lenguaje común. Y entonces lo que uno espera de información, no necesariamente el consultor que la hace, entrega el producto y toda la problemática se centra en cómo escribimos los términos de referencia. Entonces el resultado de lo que uno espera y el resultado recibido y la información recibida no cumple estas expectativas, y esto es lo que trata de mantener en el centro los términos de referencia. Por eso es tan importante escribir términos de referencia con las características que vamos a ver durante esta sesión, para que lo que recibamos sea lo que estamos esperando. Y también a veces no es por mala fe del consultor que está contratado con estos términos de referencia, sino que a lo mejor eran tan vagos que él se imaginaba otra cosa. Y al final la evaluación y las investigaciones y los estudios viven en el espacio de la frustración, ¿no? No todo el mundo recibe la información que necesita, no se pueden responder todas las preguntas que uno espera, hay que tener muy claro cuál es el objetivo. Y entonces es el espacio de la frustración porque alguien quiere dar más o alguien quiere hacer menos o alguien quiere contestar otra pregunta. Entonces los términos de referencia hacen que esta frustración se controle de cierta manera y que lo esperado sea lo recibido. Para quien no ha visto la película, véala y va a entender un poco este mensaje de entre lo que uno pide y lo que uno recibe. Pues porque al final uno puede pensar en qué es un cuadro y esta imagen lo que trata de representar es cada quien interpreta de manera distinta, y para tratar de controlar la interpretación, sino que sea un lenguaje homogéneo y que todo el mundo entendamos lo mismo, pues los términos de referencia tienen que cumplir algunas características. Definir objetivos, metas, alcances de la evaluación, permite evaluar las propuestas de trabajo, ¿no? Los términos de referencia hacen que cuando uno hace un concurso para contratar una consultoría en evaluación, uno pueda revisar las propuestas con esos términos de referencia y saber cuál es la propuesta más adecuada, la más eficiente o la mejor costo-efectividad o beneficio con nuestros propios términos de referencia. Tendría que explicar de manera clara y precisa, ¿no? Porque los términos de referencia, si son de 200 cuartillas, no va a funcionar, sino de manera clara y concisa, cuál es la necesidad, por qué está uno contratando esta evaluación o por qué uno necesita esta información, porque eso nos permite tener un objetivo, una meta clara del resultado, ¿no? Si uno dice, es que necesito esta información para un tema presupuestal, tiene algunas características, necesito esta información para un tema de rendición de cuentas o cualquier otro objetivo de la evaluación, para la mejora del programa, para la gestión por resultados. Eso hace que todos tengamos claro qué tipo de información que requerimos y sobre todo, y no menor, la forma en que requerimos esa información. Ahorita vamos a ver estas diferencias. Debe ser específico, exactamente qué queremos, cómo queremos, cuándo lo queremos, para qué lo queremos, y en una parte también flexibles, porque en el camino pasan cosas. Yo sé que ustedes en algún momento se han visto involucrados en algún tipo de estudio o investigación, donde cuando está tan específico, tan cerrado, si algo en el camino pasa, algún otro tipo de contexto político o del programa o del presupuesto se ve ahí, no hay forma de incorporarlo o de excluirlo porque los términos son así y al final es parte de un contrato, así que no hay mucho margen de maniobra si los propios términos de referencia no lo consideran, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un levantamiento en campo, pues uno tiene muy claras las preguntas que quiere responder y el tipo de batería, pero a veces hay una constante
en las respuestas que dices, es momento de incorporarlo, porque es tan constante que vale la pena incorporar, pero a veces hay más información y ves las codificaciones y se vuelven enormes porque queremos incorporarlo todo. Eso tampoco es correcto, ¿no? Tiene que haber un margen de flexibilidad para algo importante, contextual, y algún tipo de cosas que no, o un tipo de variable que no está en las manos ni del consultor ni de quien está contratando la evaluación, ¿no? Entonces, esta flexibilidad también es importante. Pues la primera pregunta clave es, ¿para qué queremos estos términos de referencias? El para qué tiene que quedarnos clarísimos, porque generalmente llega el jefe y dice, a ver, necesitamos contratar esta evaluación, o una ley lo mandata, o aparece normado. Entonces, el para qué es importantísimo, porque queremos información y a qué objetivo le queremos pegar, y eso te va a dar mucha lógica cuando uno se sienta en su computadora y va a escribir estos términos de referencia. Y también lo digo del otro lado, en el tema de la consultoría, cuando uno los lee, le tiene que quedar muy claro el para qué y qué tipo de valor agregado o qué tipo de información queremos dar para cumplir ese para qué la contratamos, qué problemas o el conjunto de necesidades que se van a solucionar con esta información o con este análisis, con qué otros estudios pueden combinarse, integrarse, ¿no? A veces una evaluación cumple con una pregunta de investigación y con algunas fuentes de información importantes, pero a lo mejor ese programa o esa acción pública está siendo evaluada para contestar otras preguntas y de manera complementaria podrían ver cómo se combina, no solo si son simultáneas, sino también los históricos, ¿no? ¿Qué otras evaluaciones ha tenido, en el caso que los tenga, o qué otros indicadores o qué sistemas de monitoreo han tenido y tienen para poder tener la foto más amplia y poder no preguntarnos las mismas preguntas de investigación con otras técnicas, sino poder complementar de mejor manera el objetivo de esta evaluación, ¿no? ¿Cuál es esta motivación también? Entonces uno se sienta a escribir estos términos de referencia y hay que preguntarse algunas cosas antes, ¿no? Una reflexión antes. ¿Hay presupuesto? ¿Son unos términos de referencia para algo que vamos a contratar? ¿O voy a escribir unos términos de referencia para una evaluación interna? Y esto puede depender evidentemente de la información que tenemos, la disponibilidad de tiempo de los equipos, pero también un tema de presupuesto. Cuando no tenemos un presupuesto, seguramente la evaluación va a ser interna, ¿no? Entonces, pero también hay que escribir unos términos de referencia. El presupuesto es una primera pregunta. ¿Hay presupuesto? ¿Y cuánto presupuesto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un análisis de gabinete o construir una línea base, salir a campo, tener estudios de caso. El presupuesto te va marcando también el tipo de métodos, el alcance de las preguntas y la forma en que las vamos a contestar. Entonces ya sabemos si tenemos o no tenemos presupuesto. Supongamos que sí y que la queremos contratar. ¿Hay proveedores? ¿Alguien la puede hacer? ¿Hay un mercado de evaluación de especialistas, de académicos, de ONGs, de organismos internacionales? ¿Hay alguien que pueda hacer esta evaluación? ¿Hay proveedores? ¿Hay competencia? Por ejemplo, aquí en México, y me parece que en casi todos los países de la región, el tema de la competencia también tiene que ver con los procesos administrativos. Por ejemplo, si es gobierno quien contrata esta evaluación, su proceso administrativo, y muchas veces están en el marco de alguna ley de adquisiciones y de compras, tiene que generar esta competencia, tiene que hacer un estudio de mercado, tiene que competir en precio y en propuestas técnicas algunos participantes, dependiendo, por lo menos en México, hay algunos mecanismos que te marcan, por ejemplo, invitación a cuando menos 3 personas. Entonces tendrías que saber si tienes 3 personas que pudieran participar para hacer esta evaluación, por ejemplo, o si es una licitación pública, quienes podrían presentar alguna propuesta, ¿no? Porque a veces no hay un especialista o hay que buscar un mercado distinto para tener un especialista. Tenemos un estudio de mercado, sabemos estudios, evaluaciones de estas características, cuánto cuestan, ¿no? Se cotizan por horas, se cotizan por productos, por equipo. Hay que
saber cuánto cuesta un estudio o una evaluación con estas características en el mercado. Se conoce la normatividad de adquisiciones. Cuando contrata gobierno o un organismo internacional, hay una parte muy importante que tiene que ver con temas de adquisiciones. Y no, eso no exime que sea un área específica, sino en la parte técnica que escribe estos términos de referencia y que usa esta información, tiene que también saber algunas cosas, no se vuelvan especialistas administrativos y de adquisiciones, pero sí hay que saberlo, porque podríamos escribir o solicitar algo en los términos de referencia que están fuera del marco y de la regulación de las contrataciones. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? La siguiente pregunta está también como muy relacionada, por ejemplo, al tema de adquisiciones y de regulaciones, que si sabemos temas de datos persona, de confidencialidad, de transparencia, porque a veces pedimos información que estaría en el marco por temas de transparencia, de codificarla, ¿no? Si hay algunas entrevistas, el nombre de las personas, si estamos trabajando o evaluando o recuperando información de temas susceptibles de codificar por temas de seguridad o exposición a una vulnerabilidad, por ejemplo, temas de VIH, menores de edad, seguridad, ¿no? Ahora hay un tema importante de seguridad en los países que se están evaluando y recuperando información, qué tipo de información se levanta, y no necesariamente decir que no se haga, sino cómo podemos asegurar que esa información su uso sea el correcto y no pueda estar expuesto a algo que podamos complicar o generar un sesgo o poner en riesgo a alguien que participa en esta recolección de información. Por ejemplo, temas de violencia intrafamiliar, ¿no? Las denunciantes que ponen el nombre y que podrían estar en riesgo, ¿no? Entonces hay que tener claridad cuáles son estas normas para no pedir algo que pudiera poner en riesgo a alguna persona y para no poner en riesgo también la información de esta evaluación. El área técnica de gobierno o de la ONG o del organismo internacional tiene los conocimientos técnicos administrativos que puedan ser contraparte, ambas partes. ¿Por qué le pongo no solo las dos partes, técnicas y administrativas, ¿no? Esto es a manera de reflexión. Porque podríamos escribir términos de referencia muy sofisticados, muy buenos términos de referencia, donde solicitamos cosas que no vamos a entender, ¿no? No sé, algún tema estadístico, alguna regresión, temas de evaluación de impacto, y que cuando nos entregan el producto y la base de datos no sepamos revisarla, ¿no? Y al revés, cuando los escribimos, también para poder definir el perfil del consultor que estamos buscando para hacer esta evaluación, estos conocimientos técnicos tienen que aparecer como muy claros y poder tener contrapartes fuertes. Y administrativos también, ¿no? Hay alguien que sabe adquisiciones, que hace las garantías, que paga, porque al final los términos de referencia detonan un proceso de contratación, ¿no? Entonces hay que saber si las contrapartes y nuestras áreas también tienen estos conocimientos para ser contrapartes, y si no, jugar con otras áreas para poder tener este soporte administrativo o técnico de manera suficiente, ¿no? Y robusta. Se han estimado los tiempos administrativos del proceso de contratación, y nuestros términos y productos estipulados en el cronograma, en los términos de referencia, son plazos que se pueden cumplir, ¿no? Son preguntas. Por ejemplo, yo necesito información y voy a contratar una evaluación para el proceso presupuestario. Si la discusión del proceso presupuestario es en septiembre y ahorita es agosto y yo quiero hacer, lo más seguro es que no salga en tiempo, porque los procesos de contratación, de concursos, de estudios de mercado también necesitan un tiempo. No es en ya que sale una evaluación y en ya que llega la información. Por ejemplo, si contratamos a un centro de investigación o un centro académico, si se cruzan algunas vacaciones de verano o de invierno, hay una parte que está congelada en los tiempos, ¿no? Estos tiempos administrativos
influyen en que puedan cumplir en tiempo y forma. Lo mismo cuando uno es el que contratan para hacer esta evaluación. Hay que hacer este análisis de si los tiempos, más allá de la parte técnica, son reales y es posible llegar a tiempo en estos compromisos del cronograma y sus productos, sino las otras variables. Por ejemplo, las vedas electorales, que uno no puede recabar información, ¿no? Vacaciones. Por ejemplo, en México yo pongo mucho el caso, hay grandes académicos, grandes evaluadores y equipos de trabajo en las universidades públicas, pero contratar una universidad pública requiere mucho más tiempo y hay que tenerlo muy claro. No se firma un contrato en 10 días, ¿no? Pasan por jurídicos, regresan los jurídicos, se ponen de acuerdo. Hay una parte legal y administrativa que requiere mucho más tiempo que otro tipo de contratos. Así que hay que tenerlo también muy claro en estas fechas. Están los actores clave, los tenemos identificados, y todos esos actores claves tienen clara esta pregunta y la información que requieren recibir. Porque hay información y evaluaciones que dependen de otras áreas y hay que tener claridad de que todos estamos en el mismo lenguaje y que todos queremos responder esta pregunta, ¿no? Alguien puede dar las fuentes de información, los registros administrativos puede estar en otra área, esa área ya lo sabe cuándo hay que tener lista la información para dársela al consultor que va a hacer esta evaluación y este análisis. Entonces, todos estos actores están subidos al barco para conocer esta pregunta de investigación que queremos responder a través de una evaluación, tenerlos identificados. ¿Cuáles son las características transversales que tenemos que tener siempre presentes al escribir unos términos de referencia o al leer unos términos de referencia? Consistencia, congruencia entre los objetivos, las actividades, las tareas, las responsabilidades, como los productos esperados son consistentes o el objetivo es muy escueto, muy simplón y los productos son casi reescribir la Constitución, ¿no? Esta consistencia entre armonioso, que vaya contando, que tengas un hilo conductor, que cuente una historia clara desde el objetivo hasta los entregables. Son claros, usamos los términos técnicos correctos, todos comprendemos lo mismo de lo que estamos leyendo y escribiendo. Es correcta toda su desarrollo. Por ejemplo, yo he visto, y ahorita lo vamos a ver puntualmente, antecedentes, que antecedentes debería de ser algo muy conciso, muy claro, solo para ponerte en contexto. Y los antecedentes son 28 cuartillas y los objetivos, cronogramas, entregables, metodología son 3. Entonces no es claro porque ya te perdiste en los antecedentes, ¿no? Ya estás perdido en los antecedentes, ya le pierdes la claridad de lo que realmente querías transmitir con tu idea de antecedentes. Objetivos muy revueltos o que quieren un objetivo que tiene 30 componentes, ¿no? Entonces no es claro, ¿no? Que realmente cuál es el objetivo de la evaluación. Precisos. ¿Cuáles son los servicios que uno requiere? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los productos? El cronograma de trabajo. Que nos permita a todos estar en el mismo, con el mismo lenguaje, en la misma sintonía, ¿no? Tienen que ser precisos, ¿no? Ahorita les voy a contar algunos tips, cómo ser precisos sin ser específicos y que vaya a ser, como decimos aquí, un balazo en el pie cuando escribimos términos de referencia. Les voy a dar algunos tips de cómo hacerlo. Reflexiones previas. ¿Qué es lo que se necesita realizar, ¿no? En estos términos, cuál es la definición del servicio, cómo debe de llevarse a cabo, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas cosas de las metodologías, si necesitan trabajo de campo, gabinete, estudios de caso, línea base, encuestas, ¿no? ¿Cómo debe de llevarse a cabo? ¿Cuándo necesitamos que se realice este servicio? La evaluación tiene 2 fechas que a veces no quedan tan claras, por eso hay que preguntárselo y ser muy consistentes.
el año en el que se hace la evaluación y podría ser el año evaluado, ¿no? Por ejemplo, yo podría en el 2019 escribir unos términos de referencia para evaluar el ejercicio 2018 de un programa público, por ejemplo. Entonces, tener mucha claridad en el uso del año porque eso podría generar confusiones, ¿no? Sobre todo cuando hacemos evaluaciones con información pública y definitiva. Existen otras evaluaciones que no usan información definitiva, se va construyendo con registros administrativos permanentes, pero cuando es con información definitiva, cuenta pública, conciliación de auditorías, conciliación de recursos, de objetivos y metas cumplidas, tiene que ser del ejercicio anterior. Entonces, tener este tipo de precisiones y no perderlo en cuenta, porque a veces decimos, pero ¿de qué año? Y este año, del año anterior o de un periodo, ¿no? Saber cómo queremos que se realice en tiempos y de qué tiempos esta evaluación. ¿Dónde se va a llevar a cabo el servicio? Podríamos escribir términos de referencia. Mi oficina está en la Ciudad de México, pero no necesariamente se tiene que hacer en la Ciudad de México porque yo quiero evaluar algo de, no sé, de la vaquita marina y la protección de animales en extinción. Pues no lo van a hacer aquí. Seguramente hay una parte que tendrían que desplazarse en otro lugar. O, por ejemplo, con organismos internacionales, los contratos, no sé, se podrían firmar en algún lugar y la aplicación sería para México y El Salvador y Panamá, y las oficinas donde se firma el contrato podría ser Alemania, ¿no? Entonces, ese es donde queremos y qué queremos geográficamente donde se realice. La zona norte de un país, zonas rurales, zonas indígenas, no necesariamente es otro país, sino otros lugares o otras regiones de nuestros propios países. ¿Para qué se necesita, no? En la motivación. Eso le da mucha lógica. Yo sé que no parece importante, pero ahorita en el camino van a ir viendo por qué creo que tenemos que reflexionar más respecto a la motivación y poder transmitirlo de manera clara en los términos de referencia. Porque eso, hasta en la forma, influye. Por ejemplo, esto que les decía de información para la discusión del presupuesto, ¿no? Los diputados ya sabemos que no tienen mucho tiempo. Yo no sé en sus países, pero por lo menos en México no tienen tiempo y tampoco son muy buenos técnicamente, ¿no? Si yo les entrego una evaluación de 300 cuartillas y mis do files hermosos en Stata, mi usuario no tiene esas características. Seguramente voy a entregar información más ejecutiva, mucho más pedagógica. Por ejemplo, nuestra experiencia en estos años ha sido que si queremos dar información de evaluación al legislativo, el uso de semáforos es bueno porque comprenden lo que queremos decir y no necesariamente van a abrir el do file. Y que tiene que ser muy ejecutivo si queremos que lean esa información, ¿no? Casi fichas, síntesis ejecutivas, aunque la evaluación sea de 400 cuartillas, hay que transitar la información para nuestro usuario final. Por ejemplo, el legislativo sabemos que no va a leer 400 cuartillas y que no puede leer un documento escrito técnicamente o estadísticamente, sino que tiene que tener otras características. Así que la motivación es importante porque hace pensar en el usuario final de la información. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el fin último? ¿No? Decisiones presupuestarias, transparencia, cualquier objetivo de la evaluación al que pretende llegar. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos del coordinador y equipo evaluador? ¿Cuál es el perfil? Un equipo multidisciplinario, economistas, sociólogos, antropólogos, especialistas en temas de medio ambiente o de agua o de transporte, ¿no? Esta combinación de profesiones y de equipos con el que queremos trabajar, ¿no? Y eso depende mucho si estamos pensando en algo que sea muy quanti o en algo que sea muy quali, estaremos buscando perfiles distintos. Si queremos un mix, seguramente estaremos buscando un equipo multidisciplinario, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para poder definir el perfil del perfil del consultor que queremos que realice esta evaluación.
cómo se requiere que se presenten los entregables, impresos, electrónicos, files, editables. Por ejemplo, impresos, yo he visto términos de referencia, es más, hace poco estuve en unos, que la mitad de mis observaciones era a los términos de referencia. Todo en PDF. Yo decía, qué inútil. En primera hay cosas que digo, esto no debería de imprimirse, estar en versión electrónica y no estar imprimiendo y cortando arbolitos. Pero además me parecía muy ocioso que lo hubieran puesto explícito en PDF. Pues porque lo que quieres es usar la información y entonces las versiones editables son mejores que los PDFs. Entonces, saber cómo queremos esta información, ¿no? O, por ejemplo, si queremos que usen algún tipo de plataforma para capturar información en tiempo real, por ejemplo, en el caso de los levantamientos, estuvimos en una experiencia con un levantamiento de 28,000 encuestas. Entonces, lo que pedimos, nos pidieron y a su vez al del levantamiento era diseñar una app, una aplicación donde pudiéramos ver en tiempo real cómo iban las metas de levantamiento por región. Entonces, a veces, ¿cómo requerimos los entregables? Podrían ser versiones virtuales, ¿no? Y solicitar resguardos de la información, claves de acceso, ¿no? Hay que pensar en cómo queremos y cómo queremos que se desarrolle. Las fechas de cuando necesitamos la información. Por ejemplo, si queremos poner un producto, porque nosotros necesitamos la información el 25 de marzo y queremos que nos entreguen el 25 de marzo, ya no nos dio tiempo de revisarla, de analizarla, de retroalimentarlo. Hay que dar, o sea, pensemos cuándo la necesitamos nosotros para saber también cuándo necesitamos que el usuario la tenga. Entonces hay que pensar en estos periodos de lectura, de réplicas, de retroalimentación de estos productos. Se requiere transferencia de conocimientos o presentación de resultados. Esto nunca viene en los términos de referencia, nunca, y siempre te lo piden. Entonces, tiene dos temas importantes. Uno, no está planeado en los términos de referencia, o sea, no tiene tiempos. Y dos, no está cotizado, no está presupuestado. Cuando diseñas algo y luego dicen, ay, pero ahora vengan, y necesito que capaciten y hagan una presentación 4 meses después de terminado el contrato. No, al final cuando uno quiere hacer una evaluación es porque quiere incidir en la toma de decisiones para mejorar algo. Entonces, generalmente lo haces, pero pues no tuviste presupuesto, no estaba planeado, a lo mejor ya no pudo venir el coordinador, ¿no? Y siempre se necesita, siempre hay una presentación de resultados o siempre podría existir un tema de capacitación, si diseñaron algún tipo de instrumento o algo así, hay que considerarlo porque también eso necesita de presupuesto en algunos casos y el consultor tendría que hacer cosas que no están dentro de los términos de referencia y que son importantes considerar. Pues mira, estos 10 puntos es el mínimo que yo considero que deberían de tener unos términos de referencia. Por ahí el 9 tiene un asterisco, por un tema administrativo. El tema de costos y remuneraciones podría no estar en los términos de referencia o en el anexo técnico, pero sí está en el contrato. En algún lado tiene que estar, ¿no? A veces por un tema de cómo es la administración, va en otro apartado, pero tiene que estar. Entonces, como tiene que estar en algún lado, lo incluí como un obligatorio en los términos de referencia para que lo platiquemos, pero podría no estar aquí y podría estar en el contrato, ¿no? Pero siempre tiene que estar en algún lado estipulado cómo son los costos y los tiempos de pago, ¿no? Porque también de eso depende el éxito de una evaluación. Y ahorita vemos algunos ejemplos. Entonces, estos son los 10 puntos que me parecen centrales y básicos que deberían de tener. Del presupuesto disponible, no el presupuesto, porque al final vas a hacer un estudio de mercado, por ejemplo, o podrían concursar por el precio, sino por los costos y porcentajes, ¿no? Das anticipos, no das, cada cuánto vas a pagar respecto a qué entregable, ¿no? O si hasta que le des el visto bueno a algún producto, puedo decir el 30% del proyecto. A lo mejor cuando los escribes tú no tienes claro cuánto vas a pagar por esa evaluación, porque va a haber un proceso, ¿no? Por ejemplo, de concurso. Entonces no podrías tener un techo presupuestario, pero sí, en términos de porcentaje. ¿Por qué? Porque es más fácil que el consultor al que queremos contratar programe y presupueste.
Porque si sabe que los primeros 6 meses se tiene que autofinanciar, va a ser una cosa. Pero si sabe que en el primer mes hay un pago comprometido respecto al primer diseño o a contestar alguna primera parte, eso podría ayudar a cotizar de manera distinta, ¿no? No estoy diciendo que debería de ser así, sino que tener los porcentajes de costos y remuneraciones en los términos de referencia o en la parte contractual les da más claridad a cómo deben de presupuestar. Ahorita lo vamos a ver específicamente. Entonces, estos 10 son antecedentes, objetivo general y objetivos específicos, alcance, enfoque de la evaluación y los sectores implicados, metodología, actividades a realizar, productos e informes a entregar, duración del servicio, responsabilidades y compromisos, costos y remuneraciones, perfil del consultor. Esto es lo mínimo que deberían de considerar los términos de referencia. Antecedentes. Ahí va mi speech. Son concisos y precisos. Tienen que poner al consultor en contexto. No más. He visto antecedentes que son más grandes que todos los demás componentes. Si creen que hay información que deberían incluir, usen anexos. No pongan todo el plan nacional de desarrollo o todos los lineamientos de operación, 4 leyes, la Constitución, nada. Es algo que te ponga en contexto, que te diga el antecedente del problema público o del programa que estás evaluando, nada más. Si necesitan y creen que es necesario poner información, usen anexos o usen ligas electrónicas para que el consultor revise, pero no hagan antecedentes gigantescos porque hacen que el consultor se pierda y se pierda la idea central. A mí me gusta el tema de los anexos, de las ligas electrónicas, y me gusta el tema de un glosario, porque eso puede poner en contexto algunos términos que estamos usando. Evaluación de consistencia y resultados. Bueno, pues pongamos un glosario que significa evaluación de consistencia y resultados, porque ya está en algún lado definido, ¿no? Algunas otras definiciones, siglas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo, Prospera y Prospera, ¿no? Que era antes el programa Oportunidades y antes ha cambiado de nombre. Y yo doy por un hecho que todo el mundo entiende cuál es el programa Prospera. Pero si le pongo Prospera después en un glosario, pongo Prospera, programa de inclusión social operado por este ministerio, seguramente podemos empezar a construir un lenguaje común, ¿no? No dar por hecho que todo el mundo entiende el término que estamos poniendo y utilizando durante todo el documento. Objetivos generales y específicos. También hay una tendencia importante, porque reviso muchos términos de referencia y escribo muchos términos de referencia, que el objetivo general se vuelve la paz del mundo, la erradicación de la pobreza, la transformación del sistema presupuestario. Hay que ser más concisos, si no se vuelven objetivos de Miss Universo, que me parecen divinos, buscar siempre la paz mundial, pero son objetivos más concisos, ¿no? Yo soy de la corriente de la literatura que le gusta un objetivo general. Hay otras corrientes en la literatura que usan más de uno. Yo sigo creyendo que es más conciso un objetivo general. Y si no puedes escribir un objetivo general y necesitas escribir 3, me parece que la pregunta de investigación que quieres responder o la información que quieres obtener no está tan clara, porque eso quiere decir que le estás pegando a muchas cosas. Y erradicar la pobreza y tener información y tener una discusión presupuestaria a profundidad, pues se vuelven muchos temas prioritarios importantes y se vuelven los espacios de la frustración. Así que yo soy más de la corriente de la literatura de un objetivo general y sí usar varios objetivos específicos. Eso es correcto y tendrán que estar alineados. No podríamos tener el objetivo de generar información para erradicar la pobreza y ver los objetivos específicos, que es tener una base de datos que cuente con 36 registros. ¿Cómo llegamos de este objetivo específico a este objetivo general? Tiene que contribuir en algo, entonces eso es parte de la consistencia y lógica de los términos de referencia. Tiene que quedar muy claro en el objetivo cuál es lo que estamos esperando de esta evaluación, ¿no? Muy claro y muy alineados. Alcances, enfoque de evaluación y los actores, ¿no? ¿Cuáles las preguntas que queremos resolver con este estudio, esta evaluación?
cuáles son los aspectos a evaluar. Por ejemplo, cuando ya está establecido, por ejemplo, en la norma, un catálogo de evaluaciones, pues poner que es una evaluación de diseño o una evaluación de procesos, una evaluación de impacto, una evaluación cualitativa, un sistema de monitoreo, ponerle el nombre que le corresponde a las cosas, que es cuando ya están definidas. Y si no, habría que jugar entre las preguntas de investigación que queremos responder y la metodología. Definir este periodo, qué queremos evaluar este periodo y en qué tiempos, aunque sean distintos, ¿no? Que no sea una evaluación de tiempo real, pero decir de 2015 a 2018, de marzo a abril, ¿no? Estos periodos de evaluación tienen que estar muy claros. ¿Y qué actores? ¿Cuál es su nivel de participación? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Quién da la información? ¿Quién la revisa? De la parte que la contrata y también de la parte del consultor. La metodología. Ya iba a ver si andan despiertos por ahí en el chat. ¿Ustedes creen que exista un estudio donde los términos de referencia sean diseñar la metodología? ¿O creen que la metodología debería de estar ahí? O sea, la deberíamos de saber. ¿Qué piensan? Esta es una discusión importante. O sea, ¿podríamos escribir términos de referencia donde el producto final que esperamos recibir es la metodología de evaluación? ¿O, y esto de a su vez debe tener metodología, pues funcionan las dos? Podemos escribir los términos de referencia donde el producto final sea una metodología, ¿no? Pero eso no nos exenta de escribir la metodología para diseñar la metodología. Sí, exacto, Ada. Podemos pedir como producto la metodología, pero sí tenemos que escribir la metodología. No, la metodología es, queremos que se hagan estudios de caso, pruebas piloto, que tenga análisis de gabinete, que esperamos productos que tengan trabajo de campo. O sea, hay que poner la metodología, esperamos revisión bibliográfica, entrevistas a profundidad para el diseño de la metodología. Sí hay que decir siempre una metodología. Para el caso de México y algunos otros países de la región, por ejemplo Chile, conozco bien el de Colombia, hay ya metodologías establecidas. Coneval en México y la Secretaría, el Ministerio de Hacienda, han trabajado de manera importante en tener metodologías definidas y homogéneas. Eso quiere decir que escribieron y diseñaron y pilotearon una metodología que lo que hace es tomar una foto. Eres programa alimentario, una foto. Eres programa de medio ambiente, una foto. Entonces evalúas con la misma metodología programas distintos. Entonces lo que tienes, como aparece en la imagen, arbolitos a la misma distancia, con la misma cámara, la misma luz, planos, no son a profundidad, no son fotos a profundidad, de árboles distintos. Entonces generas información que te puede dar una fotografía completa cuando juntas estos arbolitos y te da información, ¿no? Algún estado del arte de cómo están estas políticas públicas con una metodología homogénea para todos, ¿no? Obtienes alguna información puntual al respecto. Y por ejemplo hay otras donde el diseño de la metodología pretende buscar información más a profundidad, análisis y preguntas muy puntuales que quieren resolver otro tipo de información. Entonces, preguntas de la hoja, del árbol, de la raíz, haces un zoom al bosque, ¿no? Tratando de entender otro tipo de preguntas de investigación de las cuales necesitas información distinta, ¿no? Sí, la ONU, por ejemplo, organismos internacionales ya tienen en sus páginas términos de referencia específicos para cosas y lo usan como de metodología establecida, homogénea. Podrían aplicar una misma metodología de evaluación en distintos países, ¿no? Entonces lo que buscan es construir rankings, conocer estos árboles distintos y contextos distintos con la misma pregunta y la misma metodología para ser evaluados. ¿No? Entonces, siempre debe de incluir un apartado de metodología, aunque el producto final sea una metodología. Pero ahí deberíamos de pensar cómo queremos ese producto final, qué metodología. ¿Quieren revisión
de la literatura, hacer entrevistas a actores clave, que incluya trabajo de campo, un piloto de la metodología, un formato, el diseño de una aplicación en línea para la recolección de información. Habría que ponerla en la metodología para el diseño de la metodología o la metodología completa de la evaluación que queremos, ¿no? Debe tener los elementos conceptuales, las actividades y técnicas a aplicar, ¿no? Usos estadísticos, métodos, las técnicas y la estrategia del desarrollo de esta consultoría, ¿no? Primero queremos un diseño, retroalimentar el diseño, después hacer una prueba piloto, retroalimentar el piloto, volver a ajustar la metodología, ¿no? Tendremos que poner estas actividades y estos métodos para poder tener de manera muy diversa, es como pensando en la tesis, ¿no? Siempre todos los tesistas, cuando le escribimos y luego cuando asesoramos tesis, la primera parte es recórtale, estás queriendo preguntar mucho y especifica mejor cuáles fueron los pasos en tu metodología para contestar tu pregunta, ¿no? Es con esta misma lógica. Y esto que les contaba de lo de estandarización, lo mismo por ahí en el chat apareció, sí, existen ya metodologías estandarizadas para evaluar y medir algunas cosas de cosas heterogéneas de manera homogénea. Actividades, tareas y principales actividades, la secuencia y a su vez los resultados esperados, indicar si quieres actividades de campo o de gabinete y cronograma de trabajo. A mí me encanta el cronograma porque te da mucha lógica en las actividades que hay que hacer y si realmente se puede lograr en esos tiempos todas esas actividades y tener el producto, incluyendo algunas veces las actividades que hacen las contrapartes de los que contratamos. Reuniones de trabajo, ¿no? Reuniones de presentación de avances, los tiempos de revisión y lectura, la revisión de files, por ejemplo. También estaría bueno considerarlos en sus cronogramas, los tiempos que se toma la otra parte en revisar o tener reuniones de avance para saber cómo van los resultados. En el caso de transferencia de conocimiento, presentación, ¿a cuántas personas? Todo esto porque es un tema también de cuánto cuesta y cuánto tiempo se requiere, porque no es lo mismo decir, es una reunión de presentación de resultados para los directores que para todo el personal en todo el país, ¿no? Participantes, cuántas horas están pensando, los temas que quieren incluir, en qué instalaciones es a distancia, hay que poner coffee break, ¿no? Porque luego es, si vengan a un curso y nadie pensó en que el café tiene un costo, o los traslados, o es en línea, hay que rentar internet, cosas así. ¿Quién es el responsable de este costo? ¿Quién elabora el material y quién lo reproduce? Si el equipo de quién es la propiedad, necesitan algo con computadoras, con otros lugares, refrigerios, ¿no? Son cosas que si no las consideramos, podrían quedar en el aire y nadie lo paga o ya no se hace o se hace muy forzado e incurriríamos en costos no programados, ¿no? Entonces hay que pensarlo. Productos e informes de entregar, los tiempos de entrega, y los tiempos de entrega tienen que ver con los usuarios. Si somos nosotros los usuarios finales, bueno, pues cuándo necesitamos la información y cuánto tiempo nos llevamos en revisarla y discutirla y reflexionarla, pero si no somos los usuarios finales, sino que recibimos la información, la sintetizamos, la analizamos y después le hacemos un reporte a algún ministerio, por ejemplo, pues tenemos que hacer el calendario para atrás, para no poner de casi, llega en la noche, lo lees en la madrugada, haces las tablas, porque generalmente esas cosas pasan y es un tema de planeación. Yo sé que a veces no se puede planear y programar todas las actividades, pero sí hay que hacerlo más exhaustivo y lo más claro de cuándo se necesitamos la información. Ojo, si nosotros tenemos que dar información al consultor, también hay que tener claridad. Si nosotros no tenemos la información, sino gestionamos la información con otra área o otra institución, esos son los tiempos que requiere poder dar. Por ejemplo, estos tips de los tiempos. Si no le queremos poner 17 de noviembre, porque no tenemos la certeza de lograr el 17 de noviembre, lo que haces son periodos.
20 días después del envío. Si yo sé que les tengo que dar registros administrativos para el análisis, pues pongamos, a la entrega del registro administrativo, el consultor tendrá 20 días para analizar la información y entregar el producto. Si no saben el día exacto, ¿no? Entonces pónganse estos, por ejemplo, periodos. 30 días posteriores, hábiles o naturales, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cómo ser flexibles y específicos es usando periodos. 20 días posteriores, naturales o hábiles tienen que quedar muy claro, porque eso también a veces juega en nuestra contra. Posteriores a la recepción del análisis de datos o posterior a recibir la información. Consideren los tiempos de revisión de productos, ¿no? El contratante tiene 10 días para revisar y hacer comentarios y el consultor tendrá 10 días después de recibir los comentarios para ajustar productos, ¿no? Ese es el flexible y específico. Si es específico, tiene 20 días, pero como no el punto de partida o el detonante es no tengo claridad, entonces póngalo 20 días, ¿no? O 10 o un mes, lo que necesiten. Los productos deben definirse con muchísima precisión, ¿no? Mucha precisión. Sobre todo piensen cuando lo escriben como usuarios, en versiones editables. Si ya quieren, por ejemplo, si ya saben que lo tienen que usar en algún formato, pídanlo de una vez en el formato así a su consultor. Arial 11, un renglón y medio, para que pues, ustedes ya no dediquen tiempo en cambiar el formato, ¿no? Ese es un buen tip. Ya pídanlo en el formato que necesitan o en el formato en el que les gusta trabajar. Por ejemplo, otro tip, si piden documentos, siempre pídanlos en versión editable y siempre pidan la información o las gráficas o las imágenes que usan en el documento también en versión editable por si necesitan cambiar los colores de una gráfica o modificar la información, y siempre pidan la información base, ¿no? Si la gráfica se construyó de esta manera, pues pidan la información que construye la gráfica en Excel o en el formato que a ustedes más les convenga, ¿no? Si ya tienen alguna aplicación en línea, de una vez, pónganlo en términos de referencia. El consultor deberá cargar la información en esta plataforma, en estos días, con estos usuarios, ¿no? Ya no hagan de, ya la recibí, yo ahora la tengo que cargar yo también en esta plataforma. O sea, ya pidan como usuarios, cómo necesitan la información para ser más eficiente. Al consultor le da lo mismo escribirlo el día 1 en Arial 11 que en otro tipo de letra. Pero si ustedes lo necesitan en Arial 11, pues mejor lo piden desde el principio y ustedes se ahorran una hora de estar convirtiendo cosas o avisarle al consultor al cuarto de, pero me lo puedes poner en este tipo de hoja o en PowerPoint o en Excel o to-do file y eso, pues mejor pídanlo en los términos de referencia y que quede establecido. También es bueno siempre pedir que si necesitan y el proyecto requiere análisis estadísticos, pidan los do files codificados, los manuales de codificación. Por ejemplo, si necesitan un levantamiento, pidan que les entreguen como producto también sus guías de cuestionarios, sus guías de codificación. Pidan toda la información que sea, porque si nada más pedimos el análisis de la base de datos y después queremos replicar algo o queremos verificar y no pedimos lo otro, podrían no compartirnos la completa, ¿no? Otro tema de productos e informes, por ejemplo, cuando necesitamos entrevistas por un tema del producto, a lo mejor lo que podemos hacer es pedirlo codificado, las entrevistas. La persona XX1, la entrevista XX2, y en que en el resguardo del consultor se quede la información específica de la codificación de personas, ¿no? Lo mismo para las bases de datos, a lo mejor pedirlas anonimizadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si recibimos esa información tendríamos que clasificarla para que no sea pública por resguardo de la información, ¿no? Eso depende de cada país y cómo esté regulado el tema de datos personales, pero todas tienen algún tipo de regulación. Y entonces, si tú tienes que meterte en un rollo administrativo por la información que solicitas, pero que no necesitas el específico, pues pidan la información de los productos codificado y en caso de requerirse, pedirle al consultor en algún momento saber quién fue XX1.
¿no? Porque si es público y alguien pide la información o la quieren publicar en una plataforma o escribir un paper o ponerlo en la página web, tendrían que cuidar la información sensible de las personas, así que en los productos ya podrían establecer cómo quieren que se los entregue, ¿no? Para el tema de temas de muy cuantis, pues por ejemplo es importante que solicitar, a lo mejor el producto final es el análisis, pero pueden poner otros productos intermedios o dentro del producto final complementar otras cosas. Si quieren los files, si quieren la información del respaldo, quieren la muestra, si quieren revisar esto, si necesitan autorizarla o aprobar algo, tendría que considerar los productos. Si necesita el diseño de la muestra, necesita aprobación de ustedes, es un producto que necesitan solicitar antes de que salgan a campo, ¿no? Porque si después no la aprueban y ya salieron a campo, estaríamos en un problema serio, ¿no? Y la retroalimentación, pueden pedir avances también en sus productos, avance preliminar del producto tal y tal, como para saber si estamos entendiendo la misma lógica y si estamos con el mismo lenguaje y el alcance del producto que estamos esperando. La duración del servicio, el periodo que quieren evaluar, y el periodo de evaluación, ¿no? 6 meses, 1 año, multianual, 4 meses. ¿Cuánto tiempo tiene el consultor para realizar el análisis y qué tiempo queremos que analicen, ¿no? Hay evaluaciones que pueden ser de 1 año o de algunos meses o de varios años, ¿no? O una metaevaluación. Entonces tienen que quedar muy claros estos tiempos. Por ejemplo, si van a usar, este es otro tip, si van a usar información definitiva, por ejemplo, para el caso mexicano hay evaluaciones diseñadas para el tema presupuestario y si queremos que se vincule a la discusión presupuestaria del siguiente año, que generalmente en México es en septiembre, pero queremos usar datos definitivos y la cuenta pública sale en abril, tiene que quedar clarísimo la duración del servicio porque el evaluador tendría del 30 de abril que se publica en el legislativo la cuenta pública del ejercicio anterior y queremos llegar al ejercicio futuro, tenemos muy pocos meses para el análisis de la información. Entonces, ese periodo es cortitito y es así. Arranca el momento de la publicación de la cuenta pública y si queremos ser pertinentes, la información tendría que estar en agosto, si queremos llegar a la discusión presupuestal. Si llega en septiembre, el 30 de septiembre, la información ya no es pertinente. Entonces, fue un ejercicio de evaluación que no valió la pena porque no llegamos al usuario, ¿no? A los tiempos en que el usuario requiere la información, ¿no? Estos plazos indicativos y detonantes en la publicación de cuenta pública para el proceso presupuestario, para el tema electoral, ¿no? Es importante. Por ejemplo, evaluaciones que tienen que ver con desastres naturales. Si la información no llega antes del, por ejemplo en México, del periodo de huracanes, seguramente la información ya no es pertinente si el desastre ya llegó, ¿no? Si es un tema de información a prevención. Entonces hay que tener muy claro estos periodos. Responsabilidades y compromisos, recursos, facilidades que da el contratante. Si nosotros damos información, tiene que quedar muy clara. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿No? ¿Cuál es la responsabilidad del consultor, del uso de la información? Responsabilidad respecto a que toda la parte de computadoras, él se hace responsable, o si queremos que use las plataformas nuestras, ¿qué pone cada quien? ¿Quién es responsable? Con nombre y apellido. Y con nombre y apellido no quiere decir que vayan a poner Carolina Romero otorgará, sino a lo mejor mi posición o mi puesto, ¿no? Específico, pero flexible. Si yo me voy y alguien más entra en mi lugar, pues el nombre del puesto es el adecuado para decir el área fulanita y tal va a entregar esta información o será la responsable de hacer los comentarios a los productos, ¿no? Las áreas, no el nombre de las personas. Costos y remuneraciones, las reglas claras con anticipos. Por ejemplo, a mí no me gusta dar anticipos, ¿no? En primer porque la regulación no es tan clara en el tema de anticipos, pero por ejemplo hay productos que podríamos pedir, ¿no? Avances preliminares, el primer diseño o algo para poder pagar esos productos. Porque si no distorsionamos mucho el trabajo, si el consultor tiene que autofinanciarse, ¿no? Por ejemplo, levantamientos en campo.
pues les puedes pedir el diseño de los cuestionarios, la propuesta de codificación, el diseño de los aplicativos, para poderles pagar respecto a esos productos y tengan pues más recursos para salir a campo de manera más eficiente, ¿no? Nunca lo veo como anticipo, sino pido productos previos que dan recursos para este financiamiento de cosas más caras, como un levantamiento, ¿no? La moneda y forma de pago parece tonto, pero a veces, por ejemplo, organismos internacionales generalmente pagan en dólares, y la cotización va en dólares. Entonces hay que si deberá cotizar en dólares, en euros, en la moneda local, y la forma de pago son transferencias, son cheques, poderlo definir space, ¿no? Si son internacionales. Estudios de mercado sólido. Este es el primer saque para saber si los términos de referencia están bien o están mal, es el estudio de mercado. Si uno escribe unos términos de referencia y los saca para ver que te coticen y saber cuánto deberías tener tu techo presupuestal para contratar, y alguien te cotiza $10 y alguien más te cotiza $100,000, quiere decir que tus términos de referencia están mal porque están entendiendo cosas distintas, ¿no? Entonces, el estudio de mercado, hay un rango, ¿no? Pues evidentemente hay gente que puede costear mejor, o que puede subsanar porque tienen un equipo, tienen institución, que a lo mejor les soporta algunos costos del estudio, pero si están en un rango, pues eso quiere decir que todo el mundo está entendiendo lo mismo. Pero si se dispara y la diferencia es muchísima, es que sí que hay algún problema en tus términos de referencia. A mí me gustan las matrices de productos y pagos, por ejemplo, esto que platicamos por chat, porcentajes, 20%, 10%, como todavía no han contratado y no sabemos en este momento cuál es el costo final, pueden ser porcentajes, ¿no? El 10%, el 20%, siempre al producto final y después de comentarios hay otro porcentaje, ¿no? Entonces, esa es la forma de ser específicos, pero flexibles, usar porcentajes porque no tenemos el monto exacto, ¿no? Pero tiene que quedar súper claro eso. El perfil del consultor, tienen la capacidad para hacerlo, dónde residen, a lo mejor es algo muy específico y solo los chinos lo pueden hacer, bueno, pues eso va a tener costos seguramente en la operación. Hay conflictos de interés, por ejemplo en México ahora es todo un tema, el tema de conflicto de interés por temas de corrupción, entonces la regulación es tratando de controlar mejor y evidenciar si hay conflicto de interés por un tema de prevención de la corrupción. Experiencia, queremos economistas, antropólogos que tengan experiencia en evaluación, experiencia temática, la formación académica, ¿no? Qué tipo de equipos multidisciplinarios y seamos arriesgados. A veces queremos contratar al profesor que es una vaca sagrada y a lo mejor lo acaban haciendo investigadores muy junior o estudiantes, ¿no? Pues hay que saber poder poner estos candados de control, por ejemplo, poner reuniones periódicas con el equipo de investigación, pues para que el coordinador esté involucrado en el proyecto y no solo los estudiantes juniors, ¿no? Tienen tiempo, un equipo multidisciplinario, credenciales académicas, credenciales del currículum institucional, ¿no? Aquí es donde se define el perfil que estamos buscando y tiene que ver mucho con la metodología y la pregunta que queremos responder, qué tipo de perfil queremos, aunque en todos los casos siempre me parece que un equipo multidisciplinario es mejor, ¿no? El tema de confidencialidad es súper importante. Por ejemplo, evaluaciones de VIH de menores de edad, cómo la pedimos, cómo la codificamos, no nos metamos en un lío interno institucional por haber pedido en los términos de referencia información que es muy susceptible y que podría poner en riesgo algo, ¿no? Entonces hay que saber pedir estos productos con estos protocolos de confidencialidad, por ejemplo, las bases de datos anonimizadas y saber que existe la codificación si quisiéramos verificar alguna información, ¿no? Pero hay información muy susceptible, por ejemplo, dar el nombre de una persona, su dirección y que vive en el municipio o en la localidad, pues es alguien que van a poder localizar y si su entrevista fue en contra, a lo mejor a alguien le pueden quitar un apoyo, por ejemplo, o podría estar en riesgo, ¿no? Mucho ojo con el tema de los niños,
siempre menores de edad entran en un protocolo de confidencial por ser menores de edad. Y tendrás que tener autorización de los padres si ellos están dentro de los grupos que generan información, ¿no? Hay que ser súper cuidadosos, porque una evaluación podría ponernos en un problema administrativo importante, pero también podríamos poner en riesgo a los participantes, ¿no? Los anexos. Yo amo los anexos para todo. Pongan anexos de todo. Los mapas, las matrices que quieren que usen, los cuadros, pero no lo pongan dentro de los términos de referencia porque queremos que sean precisos y claros, pero los anexos, si ustedes creen que es relevante que el consultor los conozca, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley, lineamientos, anexos pueden ser muy importantes para los productos, las matrices, como queremos que llenen la información, los formatos, algún tipo de presentación, un resumen ejecutivo, y ya lo tienen definido, pónganlo como anexo. Válido, 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 válido. Además, súper importantes, ¿no? Y cuidemos también, si todo es impreso y todo pueden ser ligas. Por ejemplo, les cuento este caso. Yo tuve una evaluación donde yo había puesto en los términos de referencia hace muchos años impresos, versiones impresas y versiones electrónicas. Y me llegó una auditoría y yo, como había sido la de normatividad, pues me sentí muy confiada de mis propias carpetas, ¿no? De que estaban bien armadas, muy sólidas, robustas. Y mi primera observación fue que yo había puesto en todos los productos, no en la tabla, porque en la tabla yo había sido muy específica de si las quería en Excel, en PowerPoint, en Word, qué tipo de cosas, pero había puesto un párrafo final que decía que todos los productos debían de entregarse en formato impreso y en formato electrónico. Y pues el error estuvo que yo había pedido unas bases de datos. Entonces, cuando me las entregaron en Excel, como las había pedido en la tabla, pues me pareció muy bien. Y yo en mi carpeta tenía el CD con mis bases de datos. Pero como yo había puesto al final ese párrafo de toda en versión impresa y electrónica, pues la auditoría me decía, pues sí, pero no están impresas. Y yo, pues es que es una base de datos, es una tontera imprimir eso. Pues sí, pero tú lo pusiste. Al final tuve que hacer un acta de hechos, pues sí, no están impresas porque pues, es una tontería imprimir bases de datos, pero entendí que había sido un error mío haber puesto todo impreso y electrónico. Entonces hay que saber muy bien qué pedimos impreso, qué pedimos electrónico y en los anexos qué van impresos y qué van ligas, ¿no? Si es una ley, pues pon la liga, que vaya la ley, porque a veces la gente dice imprimir y no se fijan los anexos y a lo mejor solo imprimimos por imprimir y se vuelve basura, ¿no? Entonces, el uso de ligas son correctos o si queremos que vean alguna plataforma, también la liga podría ser correcta. Las consideraciones finales, ya que los términos de referencia están satisfechos con el trabajo, a veces no tienes el tiempo suficiente para recibirlos, pero siempre es necesario que alguien más los lea, ¿no? Y preguntarle cómo los viste, qué entendiste, a saber si vamos en la misma sintonía, porque si los hacemos públicos, por lo menos en el proceso de adquisiciones en México, se vuelven parte del proceso y ya no se pueden modificar, porque la gente cotiza respecto a esos términos de referencia. Entonces, antes de hacerlos públicos, de pasárselo a los consultores, siempre es bueno que alguien en tu área te haga una lectura y una revisión y poder como reflexionar, porque a veces uno cree que está perfecto y luego 5 días después los lees y dices, ¿qué puse aquí? ¿Cuál era la idea? Entonces es bueno siempre hacer una verificación antes de su publicación, porque generalmente los términos de referencia o el anexo técnico es el detonante del proceso administrativo y seguramente no van a tener mucho espacio de modificaciones. Y por último, y a manera de guía, me hubiera encantado hacer un ejercicio práctico, pero es como complicado en virtual. Pero les comparto esta guía de verificación. Si ustedes escriben esta guía, unos términos de referencia, autoaplíquense esta guía. Y si ustedes van a ser contratados para una evaluación, cuando vean los términos de referencia, aplíquenle esta guía y a lo mejor verán que algunas cosas no son tan claras y seguramente habrá un espacio en una junta de aclaraciones para que den más información respecto, porque si no,
seguramente habrá costos no contabilizados porque algo no es suficientemente claro, y en costos me refiero a costos humanos, costos financieros, costos en temporalidades, tiempos de compromiso. Entonces les comparto esta guía que se pueden aplicar cuando escriban términos de referencia. Son algunas hojas. Es con base en un análisis que hizo el Banco Mundial cuando Coneval le preguntó ¿y cómo escribo unos términos de referencia de evaluación? Entonces es parte de este producto y siempre y procuro terminar esta sesión diciendo y léanlo siempre tratando de buscar un tema de equidad en la evaluación y un tema de derechos humanos. Por ejemplo, si ponen reuniones, pónganse entre pares, ¿no? Que el coordinador general venga, pongan en sus términos de referencia, y que el director o el funcionario o la persona encargada de ese proyecto también, para que se entre pares la discusión y la presentación de resultados. También podrían poner algún tipo, a mí me gustan las acciones afirmativas, que el equipo de investigación tenga algún cupo o algún porcentaje de mujeres. No es lo correcto, pero bueno, son los primeros pasos de acción afirmativa si queremos equipos con más equidad, ¿no? Y por último, pues estas son las referencias, pues si necesitan aplicar y revisar sus términos de referencia, y siempre digo, el que los escribe y el que es contratado debe de saber muy, muy bien las preguntas, porque generalmente podría ser un problema administrativo si no tenemos claridad de los productos y de los términos de referencia, que hay algunos que me parecen que son importantes que le echen un ojo. Y como siempre, pues aplíquense la guía, lean sus términos. Si no hay tiempo, lo mejor es dejarlos descansar unas horas y luego volverlos a leer. A veces los tiempos no son así, así que les sugiero siempre que alguien más les lea sus términos de referencia. Y el estudio de mercado siempre les va a ser un buen saque para saber si todos están entendiendo lo mismo, porque las cotizaciones son un buen parámetro del alcance de la evaluación que uno define en los términos de referencia. Pues eso sería todo. A mí Emil me dijo claramente que era una sesión de 1:30. Como relojito inglés, es 1:30 de sesión. Y cualquier cosa, al final de la presentación está mi correo electrónico, si tienen alguna duda, algún tip. Al final lo mejor de los términos de referencia es la práctica, y generalmente la práctica y la experiencia es porque uno tuvo broncas antes en términos de referencia que escribió o en términos de referencia por los que te contrataran. Yo sé que es una sesión muy pesada, pero es muy importante porque los términos de referencia o el anexo técnico es el primer detonante para tener una buena evaluación y un producto que pueda tener uso, porque si la evaluación no se usa no sirve de nada. Así que espero que haya sido interesante para ustedes, que les sirva, y cualquier cosa estoy en el correo electrónico para cualquier duda. Al menos que tenga alguien por ahí en el chat alguna duda. Un saludo hasta allá y espero verlos pronto. Pues listo, parece que no hay sesiones, pero si no, cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico. Un saludo y espero que tengan una linda semana. Hasta luego.